Hola, doctora. ¿Me escucha? Ah, buenas tardes, doctora. ¿Me escucha? Yo no le escucho a usted. Sí, mi audio está prendido, se supone. Sí, sí, mi audio sí está prendido. Pero igual déjeme ir por mis audífonos, tal vez sea eso. Ya regreso. Listo, ya tengo mis micrófonos, mis audífonos, perdón.
Hola Ireri, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Hola, Listo, doctora, ya se escuchó, aunque con eco. a ver ahí. ¿Me escuchas? Se escucha, pero con eco. Pareciera que tiene otro dispositivo prendido A y se ver, replica el sonido. ahí. Listo, perfecto. Lo malo es que aquí no puedo abrir el video. Ay, Dios mío, Uy, extraño. Ah, espérame. sí, A ver. Ah, no. A lo mejor ahorita. Este, Jair, quería hacer la prueba de la presentación, pero ya nos pasamos del tiempo, entonces, ¿me puedes ayudar tú a presentar? ¿Tienes buena señal? sí, sí, creo que sí. Ok. Sin problema. Déjeme conectarme al módem para evitar cualquier contrariedad. Va.
Bien, entonces voy a presentar, doctora, De acuerdo. a ver cómo se ve. ¿Ya prendí mi cámara? Hola, Nancy. Mireri, Dago, qué gusto verlos. Hola, ¿cómo están? Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, también, muchas gracias. Oye, tenemos que hablar de tu lectura dramatizada de una Sí, leyenda. Claudia. ¿Cómo ves? Buenos días, no había podido encender mi micrófono. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. Ah, Hola, buenos días. Ceci, ¿cómo estás? Bien. Te pudiste dar una escapada, qué gusto. Sí, sí. Bueno, ¿Se ve la presentación? sí. Yo creo que empezamos ya. Hola, Yair, ¿andas por ahí? Ah, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Si quieres empezamos, Yair. sí, lo siento. Muy bien, perfecto. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia en el ciclo del Seminario de Prácticas Mágicas, Literatura de Tradición Oral. El día de hoy tenemos a la doctora Claudia Carranza Vera, quien nos presentará su conferencia con una ligera modificación del título: Tópicos, motivos, creencias y prácticas en torno a las puertas, un repaso desde la colonia hasta nuestros días. Bueno, la doctora Claudia Verónica Carranza Vera es profesora e investigadora del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, pertenece a la línea de estudios de tradición oral y literatura popular del ámbito hispánico, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, sus líneas de investigación versan sobre la literatura tradicional, oralidad, impresos populares, lo sobrenatural en la literatura. Su proyecto actual se titula Lo mágico y lo maravilloso en la tradición, propuestas para el análisis y recuperación de motivos, tópicos y recursos poéticos de lo sobrenatural en la literatura popular y tradicional de México, siglos XVI al XVIII. Es responsable del grupo de estudios de tradición sobrenatural y entre sus publicaciones se encuentran el libro De la realidad a la maravilla, motivos y recursos de lo sobrenatural en relaciones y sucesos hispánicas del siglo XVIII. Está en la editorial del Colegio de San Luis, y también ha coordinado libros colectivos como El Conciliábulo Sobrenatural, Seres Fantásticos y Extraordinarios de la Tradición, en coautoría con Claudia Rocha y con Luis Roda Suárez. También es responsable del grupo de estudios de la tradición sobrenatural, y bueno, eso sería en breves líneas algo del amplio currículo de la doctora Claudia Carranza. Entonces, ya sin más preámbulos, le cedemos la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias, Jair. Yo les quería anotar dos cosas antes de empezar.
Muchas gracias a los que nos pudieron acompañar el día de hoy. La primera es que los textos en los que baso esta presentación en su mayoría se encuentran en el libro de Relatos Populares de la Inquisición Novohispana, que fue coordinado por la doctora Mariana Macera y el doctor Enrique Flores, y en el que tuve la fortuna de participar junto con otras colegas que hoy nos acompañan, por ejemplo, Cecilia. Muchas gracias. A sabiendas, evidentemente hay que tomar en cuenta que muchos de estos textos se convierten en testimonio mediado por el contexto en el que se reproducen. Entonces, con esa diferencia o con esa lectura se deben de ver, ¿no? Trataré, en todo caso, de hablar de algunos de los tópicos y fórmulas que involucran a las puertas y los umbrales en diferentes expedientes inquisitoriales. La segunda situación que les quería comentar es que esto es más bien un proyecto. Digamos que me empecé a engolosinar con las puertas y llegó un punto en el cual me di cuenta de que era amplísimo el tema, ¿no? Y que hay mucho de lo que comentar en cuanto a simbolismos, en cuanto a características y en lo que respecta a la tradición en torno a estos umbrales, ¿no? Entonces, por aquí va a ser esto como una especie o un inicio de un proyecto que se me figura que va a ser más grande, ¿no? Y así empiezo. Uno de los tópicos más frecuentes, que además tiene un complejo simbolismo en el umbral, es el espacio de tránsito con significados más o menos similares. Es que el umbral es la frontera de lo sagrado que participa ya de la trascendencia del centro. Así lo comentan Chevalier y Gilbert. Por su parte, ellos mismos dicen que la puerta es el lugar de paso entre dos mundos, entre lo conocido y lo desconocido, la luz y las tinieblas, el tesoro y la necesidad. Cualquier espacio que lleve a otro sitio se convierte en un umbral con dos sentidos, que no en todos los casos es positivo para quien está del otro lado de la puerta. Asimismo, una entrada conlleva una necesaria determinación. Entrar o salir, quedarse en el medio es imposible, y la ambigüedad misma es insoportable. No es viable permanecer en las puertas indefinidamente, eso entraña varios peligros para quien lo haga. Me gusta la manera en la que describe estos espacios José Manuel Pedrosa, como lugares inestables, críticos, de transición e inhabitables, en los que ni siquiera los seres fronterizos pueden permanecer por demasiado tiempo. Incluso esto se puede apreciar en algunos de los relatos que comentaré a continuación. Cabe señalar que la literatura en torno a los accesos es infinita, porque también lo son las entradas, reales o imaginarias, que además pueden ser creadas, muchas de ellas, mediante ritos, símbolos o palabras. Esta inestabilidad asusta muchísimo, es indeseable, ya como muchos autores del género de horror y del suspenso han destacado. Resulta bastante inquietante porque mantiene a otros mundos cercanos y al nuestro en una permanente vulnerabilidad. Por lo mismo se han indagado diferentes medios para conjurar cualquier presencia que propicie el ingreso de algo indeseable a nuestra realidad o a nuestro mundo. Alrededor de la puerta se producen prácticas que se mueven entre la magia y la religión, en el sentido que menciona José Manuel Pedrosa, como dos modalidades de creencia en lo sagrado y en lo divino. Y cito, la magia y la religión, dice el investigador, constituyen en efecto una especie de fluido cultural cuyas fronteras comunes y demarcaciones internas han sido tradicionalmente definidas más que por los criterios de un único y empírico pensamiento racional, que por definición les sería antagónico, por los intereses tan arbitrarios como variables de los grupos que en cada época como en cada lugar han controlado el poder espiritual. Grupos que al discriminar entre lo mágico y lo religioso ponían barreras también entre lo vergonzoso y lo prestigioso. Vamos a ver eso quizá al final de esta reunión con mucha claridad. En esta presentación me gustaría comentar algunos ejemplos en los cuales las puertas y los umbrales son escenarios en los que se refleja la tradición, las creencias y prácticas mágicas, muchas de las cuales aún se mantienen en la actualidad. Las acciones que suelen acompañar a muchos de los ritos que se producen en los expedientes inquisitoriales, que vamos a ver, fueron ambiguas, muchas veces en sus intenciones y en sus reproducciones. Todas ellas son el reflejo de una tradición antiquísima que encuentra sus referentes no solo en las prácticas mágicas, sino también en las palabras, como bien resaltara ya Araceli Campos en su libro sobre oraciones sin conjuros. Pero también puede leerse en ellas una narrativa compleja que puede verificarse como influencia en los dos sentidos, es decir, leyendas y cuentos de la literatura tradicional de alguna manera se alimentan de estas creencias y viceversa.
Cabe resaltar que la puerta de la casa es especialmente delicada, por su carácter de vivienda, notan Chevalier y Gibran también. Se produce espontáneamente una fuerte identificación entre casa y cuerpo y pensamientos. De ahí que sea muy negativo dar el paso a la casa y por lo tanto también a los habitantes de la casa, a personajes desconocidos y sospechosos. La puerta es la frontera entre la seguridad y el exterior, lo público y lo privado. La variedad de creencias asociadas a este límite es riquísima. En la actualidad, por ejemplo, en el Año Nuevo se sale y se entra de la casa con maletas. Se tiran los sartenes por las ventanas, que también son una forma de puerta hacia el exterior. Se colocan borregos para atraer a la abundancia. Se cree que no se debe poner una escoba frente a la puerta si se tienen visitas deseadas, pues estas sentirían un deseo irrefrenable por retirarse. Y bueno, pues entre otras muchas, en países como Irlanda, quien se muda a una nueva casa debe salir siempre y entrar por la misma puerta, de otra manera no conseguirán tener abundancia y felicidad en esa casa. Respecto al simbolismo, señala Mariana Macera que la puerta trasera se asocia con la muerte y la mala suerte, mientras que la puerta delantera se asocia a la fertilidad y la vida. En este sentido, en torno a los umbrales que dan a la calle, se reproducen pláticas con diferentes fines que buscan en todos los casos influir en las personas que viven tras estos umbrales. Los motivos para realizar los rituales no eran muy diferentes a los de ahora en la Nueva España. Un ejemplo emblemático de ellos son algunas de las acciones que hace una mulata en la época que se llamaba Mónica de la Cruz, en el siglo XVIII, mujer que residía en Cholula, Puebla, a quien se califica de famosa hechicera, maestra en hacer y dar hechizos. Entre varios remedios, la mestiza dio a una muchacha una jícara llena de agua, esa es, me parece, la siguiente, una jícara llena de agua mezclada con otra cosa, que debía ser derramada en la puerta de la calle de su casa, y que al derramarla tuviese cuenta con lo que viese y pase. La mujer sigue las instrucciones, y habiéndolo hecho dicha persona, y referido a esta, que mientras había hecho lo que le había ordenado, había pasado un hombre a caballo. La dicha Mónica la dijo que se saliese luego de la ciudad antes de que le sucediese alguna desgracia. Que el pasar a caballo el dicho hombre y haberlo visto dicha persona era señal que le convenía hacer lo que le decía y que la creyese a ella y a cierta persona que allí nombró, tratando y comunicando en esta y otras ocasiones muchas de las dichas cosas, así con la dicha persona como con otras. La práctica en concreto se refiere o se asemeja a otras que se reproducían en España, que ha trabajado también José Manuel Padrosa por la noche de San Juan, cuando las muchachas se asomaban por la ventana a la puerta, normalmente teniendo algún contacto con el agua, y el primer nombre que escuchaban de quienes pasaban por la calle seguramente sería su próximo marido. En este caso, es una práctica de adivinación también, como la de la noche de San Juan, sin embargo, es una adivinación para ver cuál sería su suerte. Y bueno, parece que su suerte no es muy propicia para la muchacha con la que hablaba Mónica de la Cruz. Otro de los remedios que sugiere esta persona también es que otra persona que también se acercó a ella para escuchar consejos, hiciese que ciertas limaduras de hierro que tenía se juntaran con un pedazo de piedra imán y las echase en los quicios de las puertas y pusiese con dicha piedra otras limaduras nuevas. Esta acción sería, a decir de la mulata, para echar fuera la desgracia y tener ventura. En general, el hierro se percibe como un elemento mágico, en tanto que permite repeler espíritus, duendes y demonios. De ahí que en otra declaración una mujer asegurase, que sería la siguiente, que ella ponía las tijeras en cruz en la puerta para que no entrase una bruja, que le dijeron que era buena esta práctica, ¿no? Y que cuando viniese le dijese, anda puta, vendrás mañana por sal. No se acuerda quién se lo dijo, y que lo referido hizo 3 veces. Que esta denunciante ha maliciado que esta bruja es una vieja mestiza que se llama Catarina la Ajena, viuda, que vive junto a la casa de esta denunciante, y que el motivo que tiene para haberlo maliciado fue y es que esta denunciante vendía mucho pan en su tendajo y cesó la venta desde la noche en que fue la dicha vieja ajena a casa de esta que denuncia. Esta declaración me parece que lo que se tiene que resaltar es la frase, le dijeron que era bueno, en tanto que habla de una circulación de este tipo de remedios contra las brujas. El poner las tijeras en cruz, seguramente ustedes la reconocerán y por supuesto esta fórmula, ¿no? Vendrás mañana por sal,
que es repetida además en 3 ocasiones por la denunciante, es decir, se pronuncia en efecto como un conjuro. Se encuentra otra versión también de esta misma oración, de este mismo conjuro, en una declaración de un hombre, que en San Luis Potosí, por cierto, Benito Estrada se llamaba. También asegura que una noche, al entrar a su casa, vio debajo de su mesa, es decir, ya adentro, una lucecita pequeña, como cosa que se apagaba sin dar casi luz y con algún pavor. Le dijo, tal cual, ven por la mañana por sal. Es decir, aquí se denota esta creencia, ¿no? Y la circulación, por supuesto, de este tipo de fórmulas. Y ella, dice él con sorpresa, que vino. Si es que era así lo que yo malicié, si sale o no sale el sol, estando bien dormido, a los golpes que daba la puerta me despertó, y a la fuerza de dichos golpes levantéme irritado. Abriendo la puerta y con malas palabras le dije que qué quería, él todavía como que no hacía la conexión, y la respuesta de la mujer que le tocaba con tanta desesperación es que le diera tantita sal. El conjuro pronunciado por ambos denunciantes parece tener la capacidad de forzar a las receptoras a volver al día siguiente a la puerta de quien enuncia el conjuro. Además de pretendidamente desvelar su identidad, se infiere que al recibir la sal también reciben algún tipo de condena, o por lo menos, en efecto, el estigma, ¿no? Es decir, están respondiendo al llamado que se les hizo bajo una forma que no era la de una persona, ¿no? La denunciante de Catarina, de hecho, asegura que a partir de este encuentro la panadera dejó de ejercer su oficio. Tratándose de creencias, es notable que lo que se dice aparentemente entre líneas parece ser oculto, sin embargo, y lejano incluso para nosotros, pero pienso que en efecto se dice y se consigna también porque tenían interpretación. Yo no dudo que también los inquisidores hayan interpretado de la misma manera lo que les estaban diciendo en esta carta, ¿no? Es decir, no es necesario ni siquiera decir era la bruja, ¿no? En realidad era esa la interpretación más evidente, aunque en este caso Benito pues sí lo comenta. Además es muy, muy simpático este caso, me acuerdo que lo comentábamos en los seminarios de Inquisición, cuando trabajábamos en ello, ¿no? Que realmente dice con sorpresa que vino, ¿no? La bruja. Como vemos en la declaración de Benito, las puertas en la Nueva España no parecen ser del todo infalibles precisamente para detener a las brujas. Esto se aprecia en otro testimonio de un hombre que aseguraba haberse perseguido por unas mulatas. Es el siguiente. Y dice que como se hallaba perseguido y con la sospecha de que aquellas mujeres eran brujas, unas mujeres aparentemente que también buscaban venganza contra este hombre, estuvo con cuidado y sin perderlas de vista las vio llegar a la misma casilla donde viven dichas mulatas. Y que en el discurso de 6 años, habiéndolas visto en su propio cuarto, como lleva dicho, sin saber en qué forma entran, porque solo sentía algún ruido en la puerta, y después las veía ocularmente llegar a su cama y echarle vaho. Y privándolo de poder hablar, pero como que no quedaba privado de la vista, conocía que eran las dichas mulatas. La declaración es sencillamente estremecedora a mi parecer. Imagínense ustedes encontrar a algunas mujeres ahí alrededor, u hombres o lo que sea, alrededor de la cama echándole vaho y sobre todo bajo la sospecha de que se trata de brujas, ¿no? Y por supuesto, en efecto, aquí una de las cosas que ejemplifican los poderes de estas personas es que entran sin ser sentidas, ¿no? Y solamente se escucha algún ruidillo en la puerta. Podría ser, en efecto, además, esta escena se me figura mucho a algunas otras escenas de otros relatos, tanto orales como escritos. Me recordó mucho al Asno de Oro, ¿no? Cuando se habla precisamente de una bruja que entra y se lanza encima de alguien que está sobre la cama. Bueno, pues es más o menos algo similar, ¿no? Y es el tipo de asuntos que sí podemos imaginar que se relataba como verdadero en las pláticas de brujas, ¿no? Como se dice en otro relato, precisamente de estos de la Inquisición novohispana, que seguramente además circulaba entre los habitantes de la Nueva España y provocaban, si no temor, por supuesto también cuidado, ¿no? Algo similar se puede decir de la siguiente exposición, también compuesta de varios datos ocultos, ¿no? Se trata en este caso de una situación bastante trágica, que es de un hombre que también tuvo alguna relación con un personaje que es caracterizado por bruja, y después se casó con otra. Pero habiéndose hecho preñada a su mujer y parido una niña como a los 10 o 12 meses,
teniendo ya 2 o 3, la hallaron muerta por la mañana. Entre los dos juzgaron que alguno de ellos pudiera por descuido habérsele echado encima y ahogado. Pero el declarante reconoció la criatura y observó que la punta de la lengua la tenía encarnada y un cardenal en su cara y otro en el carcañal. Y junto al quicio de la puerta, no habiendo antes un agujero, aunque es verdad que la pared sentida y carcomida, sentida y carcomida, vio un grande agujero del tamaño que pueden ocupar 2 ladrillos en la pared, en la parte que está junto al quicio y hacia el suelo, por donde entraba la luz del patio. Es decir, hay ahí una especie de resistencia, ¿no?, a la creencia e incluso también de buscar una explicación razonable. Sin embargo, esta se acaba cuando precisamente dice que cerca de la puerta había un agujero, ¿no? Y que se asume que por ahí pudo haber entrado la bruja transformada o bien disminuida en su tamaño, ¿no? Los padres traen a un doctor para que revise no a esta niña, sino a otra que se les iba a morir más adelante en circunstancias muy similares. Y también en este caso la segunda niña tenía cardenales, ¿no?, que es una de las características que suele dársele a los poderes de las brujas y por supuesto a las consecuencias, ¿no? El que chupa a las criaturas, ¿no? Entonces, un joven se acerca y sugiere que la madre, por descuido, porque tenía a la criatura dormida en su cama, la había ahogado, ¿no? Y lo curioso aquí es la respuesta del médico, que replicó que estaría borracho quien lo decía, que aquella criatura le habían chupado las brujas. No sé si en efecto era algo que creía el médico o de alguna manera también era una forma del médico de, pues digamos, defender un poco a la pobre madre que seguramente estaría desconsolada y por su culpa no ayudaba en nada, ¿no? Pero sí nos habla precisamente de este tipo de tendencias. A través de la magia diabólica también se explica la siguiente denuncia contra un mulato que ingresaba noche tras noche a una casa y que se dedicaba, a decir de Tomasa de Miranda, a pellizcar a una de las muchachas que vivían en ella y que además habían tenido una relación ellos dos, ¿no? En este caso en particular, es bien interesante la composición de este personaje, ¿no? Que estando a deshoras de la noche, trancadas las puertas donde dormían, y ella estaba sola con su abuela y criadas, sin estar el dicho mulato dentro, pidió a su abuela un mulato que llegó al brasero y se sacudió en él y que de las brasas salían llamas de azufre que hedían mucho. Y de allí se fue a la cama donde dormían dicha doña Tomasa de Miranda y su abuela y que se volvió a sacudir con las mismas llamas de azufre encima de las brasas y que hedía mucho. Y turbadas de una y otra empezaron a alabar a Jesús y María y con muchos cuadros de santos rodeó a su nieta doña Tomasa de Miranda por causa de los muchos pellizcos que dicho mulato aparecido le daba y que la dejaba muy acardenalada, que no le bastaba el patrocinio de los santos, pues entre los cuadros metía la mano y le pellizcaba y maltrataba. Y esto varias veces, otras veces cerradas las puertas, como dicho es, con trancas a deshora de la noche y recogida a toda la familia referida, que eran de doña Tomasa de Miranda, su abuela y criadas. Sin haber más en la casa, oyeron adentro muchos gritos de gallos de la tierra. Es decir, aquí en efecto, lo que me interesa muchísimo para este caso en particular, para este estudio es precisamente la insistencia, ¿no?, en que las puertas estaban cerradas y aún así este hombre entró, ¿no? Este hombre que no se le llama por el nombre del mulato, pero sí es reconocido como un mulato tal cual, ¿no? De alguna manera se lo describe como un demonio por los tópicos, ¿no? Como el olor a azufre, las llamas y por supuesto esa habilidad que tiene para ingresar al espacio cerrado, ¿no?, con trancas y todo. Como señala Javier Ayala, los mulatos pues obviamente tenían mucha fama de hechiceros, se ve realmente muchos autores lo han desarrollado, ¿no?, muchísimo. Y bueno, pues esta fama además ellos de alguna manera la explotaban y también la buscaban en muchos casos, ¿no? El color de su piel, por otro lado, también en algunos casos los colocaba como cercanos o como incluso equivalentes a los demonios, ¿no? En este caso me llama la atención la acción que realiza la abuela de la muchacha, que la envuelve con muchos cuadros de santos, ¿no?, que la rodea alrededor con muchos cuadros de santos. Y yo me pregunto, ¿por qué no puso los cuadros de santos en las puertas? ¿Qué es lo que se hace hoy en día, no? Y bueno, eso me va a llevar a la última parte de esta presentación.
En realidad se trata de un intento desesperado por expulsar al personaje, entonces se los pone alrededor del cuerpo para evitar que la siga atacando, ¿no? Pero el hombre, pues por supuesto no se detiene por eso, es decir, es más fuerte que cualquier cuadro de santos. En el libro de relatos populares tenemos más de un caso en el que se aprecia esta ambición por ingresar a las viviendas para tener relaciones de todo tipo con los habitantes, ¿no? Estas historias caen sin lugar a dudas en el terreno de la magia. Así, quien denuncia en este caso afirma, o en el siguiente caso, en el caso que estamos poniendo aquí, afirma que el consejo que le dio un mulato una vez para conseguir el poder de ingresar, aunque también encontramos en algunas ocasiones dicho que es el poder de la invisibilidad, era el siguiente. Y bueno, se sugiere que la persona que quisiese entrar, esta se la paso al costo, aunque no lo recomiendo, a una casa sin ser sentido, procurase coger un hueso de difunto o tierra de sepultura el día martes y ese día ayunase y después fuese a la casa donde quisiese entrar y pusiese uno y otro a las puertas de ella, es decir, un hueso y otro hueso en cada una de las puertas. Entraría adentro sin que fuese sentido y haría lo que quisiese y las puertas, aunque estuviesen con llave, se abrirían solas a través del poder del hueso del muerto, ¿no? Esta práctica me parece tiene muchísimos más antecedentes y seguramente ha sido estudiada. Sin embargo, para este fin o para esta charla, como que realmente no me detuve mucho en ella por lo pronto, pero es evidentemente una práctica bastante interesante a nivel de la magia, ¿no? Y por supuesto que tenía que haberse sido temible. Y bueno, andaban estos hombres con los huesos por todos lados, ¿no? De hecho, todo empezó porque a uno de ellos se les cayó de la capa una bolsita en la cual traía el hueso de difunto, ¿no? Y luego pasa por todo el pueblo, va circulando y demás, y ya llega un punto en el cual, pues, también se descubre por otro lado que se abre una tumba por ahí, de la cual sacó este personaje el hueso, ¿no? Y además tenía como cierta obsesión por ingresar o enrolar a otros, porque les va diciendo a unos y a otros, eso es también bastante interesante. Es un caso, en efecto, de robo de tumbas. Comienza precisamente con Pascual del Castillo, cuando va a hacer una declaración, que era un viejo residente de Nacosari, de la provincia de Sonora, y él acusaba precisamente a Jerónimo de Ábalos y Bracamontes, que ya estaba en ese momento forzado y desterrado por la... Otro testigo denuncia más o menos lo mismo que Ábalos, más bien denuncia que Ábalos le había dicho más o menos lo mismo a él, ¿no? Que sería la siguiente. Y en realidad no me voy a detener mucho eso, pero porque realmente es lo mismo que lo anterior, ¿no? Pero aquí llama mucho la atención precisamente la versión, ¿no? Que tenemos otra versión de la misma historia, ¿no? Que para entrar en la casa libremente y sin ser sentido, que hiciese el hombre dentro de aunque hiciese el hombre dentro de la casa, no le sentirían y haría cuanto hiciese con un hueso. Que si eran dos, mejor, puesto uno en cada puerta, y que estos habían de ser de difuntos. ¿A qué le respondió este declarante? Que donde había de ir por los huesos, y bueno, ahí es donde precisamente le muestra o le dice que puede ir a una capilla cercana en la cual podrían desenterrar este cadáver para cortarle los dedos. Y en efecto había un cadáver de una mujer al que se le cortaron los dedos. Las instrucciones: el hueso debe ser tomado el día martes y ese día ayunar. De alguna manera también corresponden con una práctica mágica, ¿no? Es decir, todo es un desarrollo mágico y es con el fin de forzar las puertas. No se nos dice cómo las atraviesan, si las atraviesan o no, que a mí también me hubiera gustado verlo, pero bueno, es otra forma de pues realizar actividades ocultas, ¿no? Y lo triste en efecto pues es que definitivamente todas van por la función de cumplir los placeres carnales de algunas personas, ¿no? Bueno, antes de cerrar este recuento de puertas novohispanas, me gustaría detenerme un par de minutos en una puerta que es la del templo al demonio. No es ese el caso, ahorita se los voy a mostrar,
Se trata de una casa construida en el siglo XVIII en Tehuiloyocan, Puebla, que resguarda un mural fascinante en la entrada principal. Seguramente ustedes la conocen. Y si no, pues hay un libro precioso, pero pues, muy breve, pero es bonito. No sé si lo alcanzan a ver. A lo mejor vale la pena detener un poco la presentación, Jair. Pero se trata de una casa construida en el siglo XVIII que resguarda el mural fascinante de una puerta que está custodiada sobre todo por un par de personajes con figura de simios. No les alcancé a tomar la foto, pero sí me parece que te las puedo enseñar por aquí de cualquier forma. Este autor, José Antonio Terán Bonilla, pues muestra aquí digamos, pues un dibujo, ¿no? Con las puertas como están todas decoradas, con muchas figuras religiosas, pero muchas de ellas también de alguna manera un poco heterodoxa, no, más bien es una especie como de burla, ¿no? A la religión, porque ese espacio es un lugar lleno de capillas y demás, ¿no? Entonces, lo principal, lo que es muy interesante de estas puertas es que están custodiadas por dos aparentes simios, ¿no? Que se ven aquí, que están cada uno en lo que parece un altar, dice el autor, y José Pascual Buchó también hizo un artículo sobre el tema. También dice que probablemente se trata de dos demonios, ¿no? Enfrente de ellos, en cada una de las dos imágenes que están al lado de la puerta, hay un recipiente en llamas que se aviva a partir de precisamente lo que aparentemente es un ritual que realizan estos simios, ¿no? Y abajo de las figuras se aprecia un doble círculo con 6 puntos y al que dice este autor que alude a la celebración de la misa negra. Eso ya no me consta, habría que analizarlo bien y pues él no hace una descripción mucho más detallada, ¿no? José Pascual Buchó, más bien Pascual Buchó refrenda esta idea cuando comenta que los mismos interpósita persona del mago o ministro que dirige los ritos. Es decir, esta puerta llevaba a un espacio en el cual, que se configuraba como una especie de iglesia, pero a la inversa. Y por supuesto que esto, de alguna manera, la entrada, así con estas características, se ve como el portal de una iglesia, pero también a la inversa. Todos estos elementos han dado lugar a especulaciones que mantienen que este espacio responde burlonamente a las diferentes advocaciones de la población donde se encuentra esta casa. Se considera, por tanto, que se trata de una iglesia diabólica en la que tal vez se hicieron ritos satánicos. Algo más ha hecho suponer todo esto, el hecho de que el fondo de la casa, en la puerta trasera, se encuentran unas vigas en las que se encuentra la oración de la Magnífica de manera invertida, que son legibles solamente si se usa un espejo hacia abajo, ¿no? Es decir, uno puede leerlo en el espejo solamente porque si lo ves hacia arriba es muy difícil, sobre todo además porque está en latín. Terán comenta al respecto que esta acción puede ser interpretada como un ritual mágico, más aún cuando señala el investigador, en la región de Cholula es costumbre inscribir en las vigas del techo plegarias o jaculatorias, y la extraña casa de San Luis Tehuiloyocan no fue la excepción. No obstante, los ejemplos encontrados en otras casas están escritos en castellano, dispuestos correctamente y las oraciones están completas. Lo de la Magnífica me interesaba mucho y ahorita les platico por qué. Aquí está precisamente lo de las vigas. Estas son las vigas de la casa, que además cuando parece que se le hicieron varias intervenciones y se cambiaron de lugar, ¿no? Pero siguen siendo bastante evidente que están hechas al revés y que además en efecto están en latín. Dice el autor en efecto que en esta región suelen encontrarse las oraciones en español en las vigas, ¿no? Es decir, es una práctica común, pero en este caso no se ven al revés, ¿no? Como parece que se ven aquí en la casa. Bueno, ya casi termino. Las creencias, las fórmulas y los relatos que hemos visto hasta aquí, que además se prevén atrás de cada una de estas historias que hemos platicado,
nos reflejan una tradición complejísima a la que se puede dar seguimiento desde muchísimos siglos atrás y además en otras culturas. En la presente revisión se ha podido apreciar, sin poder generalizar aún, diferentes aspectos de pues digamos pues la relación que se tenía con las puertas y los umbrales, ¿no? Las puertas en general en la Nueva España tienen una función social, ¿no? Es este espacio en el que de alguna manera la gente se comunica hacia afuera, pero por lo tanto, al comunicarse hacia afuera también corren el peligro de que lo que está ahí entre, ¿no? Se convierten también en espacios de reunión, eso es bastante interesante, ya no se los pude poner aquí porque en realidad eso, pues, digamos, no entraba dentro de los ejemplos que les mostré, pero es un espacio para compartir conocimientos incluso mágicos, ¿no? Ves a las mujeres sentadas ahí y se les acerca una mujer que les da recomendaciones de cómo conseguir el amor, ¿no? Y ahí entre las dos, en alguna de los relatos que encontramos en la Nueva España, pues están haciendo algunas prácticas como amarrar, ¿no? Amarrar un listón para poder atrapar al hombre que uno quiere, ¿no? Entonces sí, las puertas tienen esa función social también y esa función mágica en un sentido social, ¿no? Y bueno, dentro de estos ejemplos, pues vemos que también, y en ese sentido, es muy importante y creo que es mayormente, existe una función apotropaica en la mayoría de las acciones que se toman frente a las puertas, ¿no? En la mayoría de las prácticas mágicas que se hacen en las puertas, ¿no? Y si vemos en los casos que aquí expuse, pues hay un importante temor y lo apotropaico va contra las brujas, porque las brujas finalmente logran entrar, ¿no? Y además hacen daños terribles. En general, hay un caso, pues, apotropaico para echar fuera la desgracia y tener la aventura, que es más o menos el tipo de oraciones que hoy en día encontramos en los mercados y demás para poder echar al mal, ¿no? Pero bueno, eso pues no es lo principal en estos casos en los que les platiqué, ¿no? La figura de la bruja es predominante, el mal involucra a Satanás o a cualquier otra cosa. Más adelante esto cambia. Y bueno, hay algún caso para tener abundancia, pero no lo encuentro por aquí. Y bueno, por otro lado también, el único que yo encuentro que podría ser para conjurar, pero eso significaría para traer al demonio, es el caso de la Puerta de Puebla, ¿no? Y que tiene la oración magnífica en latín. Ese se me figura como que es más bien para atraer, más que para exorcizar, ¿no? Entonces, si quieres, acabamos ahí, cerramos la presentación y quería comentarles, ¿no? Porque también luego entré como en conflicto existencial con este tema. Entré en conflicto existencial porque en efecto, ya buscando en mercados y demás, porque yo también recordaba por mi parte varios remedios que se hacían frente a las puertas para poder alejar al mal, que de niña, pues para empezar se rezaba la Magnífica para poder exorcizar cualquier cosa, ¿no? Y que también era muy común, y ustedes lo recordarán, tener una cédula pegada a la puerta, dirigida a San Ignacio de Loyola. También encontramos a San Miguel Arcángel y encontramos a San Benito, ¿no? Pero San Benito como que es posterior. El de San Ignacio de Loyola es bien interesante porque además de incluir la Magnífica, además de incluir la oración a este santo que se considera exorcista precisamente, se encuentra por otro lado un detente hasta cierto punto, ¿no? El Satanás detente y la conversación con Satanás, ¿no? Que dice, no me mentéis a San Ignacio, que es el mayor enemigo que tengo en el mundo, que es sin duda bastante interesante. Toda esta cédula es de mis favoritas, ¿no? Y bueno, pidiendo, entre otras cosas, también me pasaron la herradura, ¿no? La clásica herradura de San Martín, ¿no? Que por supuesto que además buscando, evidentemente la iglesia detesta esto, pero no detesta esto, lo cual también es bastante sorprendente. Ni las palmas benditas, ¿no? Por supuesto que también por otro lado sirven para exorcizar. Pero bueno, la herradura en general en las puertas es para traer abundancia.
Y lo bonito de todo esto es precisamente que tiene su oración. Existe la oración de la herradura, por ahí la tengo, pero luego se las paso. Y bueno, en este caso se promete la oración, pero en realidad se incluye un cuento, ¿no? Que es el cuento de el hombre que tenía una herradura y que era afortunado y que tenía mucho poder y todo lo que quería, y un día otro hombre se la robó. Y entonces, el final de cuentas es bastante interesante porque yo pensaría, o yo suponía, que pues se la robó y le pasó algo terrible, ¿no? No hay castigo sobrenatural ahí, más bien al contrario. Al hombre que se la robó también le fue muy bien. Eso dice al final del cuento, ¿no? Y ahí se acaba. Y la oración de la herradura me la encontré en el internet. Y bueno, es tal cual una invocación a la herradura, un conjuro, ¿no? De que le ayude y demás. Entonces, es preciosa. Pensé eventualmente, mejor me voy a estas y hago el estudio así, pues más exhaustivo de estos temas porque aún no encuentro tanta bibliografía. Pero bueno, la verdad es que también me atraía mucho verlo desde la Nueva España y hacer una comparación, ¿no? Y la comparación en este caso sería que en efecto ya no hay tanto conjuro contra las brujas, en cambio sí, de aléjate del mal, contra el mal. Ya no hay tantas, pues, ritos para, para este tipo de acercamientos amorosos, pero en cambio sí hay pues muchos ritos de abundancia, muchos. Y por supuesto también estos son apotropaicos para alejar el mal, pero también a los testigos de Jehová, o sea que tienen un doble uso bastante interesante. Y básicamente ese sería el proyecto que me gustaría seguir avanzando. Y bueno, pues espero tus comentarios. Bien, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Claudia Carranza por su presentación y abrimos un espacio para comentarios, preguntas. Pueden alzar su mano virtualmente para cederles la palabra. Creo que la doctora López Ridaura levantó la mano. La escuchamos, doctora. Hola, sí, pues bueno, de entrada felicitar a Claudia, está padrísima esa investigación, las cédulas están espectaculares. Bueno, quería comentar, no lo había pensado, o sea, de los huesos de muerto, ¿no? Eh, yo como me los he encontrado, no es tanto para que se abran las puertas, sino para hacerse invisible y entonces ya puedes abrir la puerta sin que te vean. Es decir, que hubiera, sí podría entrar en esto porque finalmente ese es el objetivo. Cuando, en donde aparecen estos huesos de difunto, son pues para entrar a casa, sobre todo de una mujer casada, y que no a poder entrar a la habitación y que el marido no se dé cuenta. Entonces, finalmente funciona igual, aunque no se abra mágicamente la puerta, pero lo que hacen es volver invisible. Luego también he visto lo mismo, pero no con huesos de difuntos, sino con huesos de gato. Tengo dos ejemplos que supongo que se pasa de alguna manera el motivo a otra cosa. Es más fácil conseguir un hueso de gato, a lo mejor, que uno de difunto. Bueno, eso. Y lo otro, bueno, está muy interesante esta iglesia de Puebla. Lo que no estoy segura es de que, o sea, sí, de rezar oraciones canónicas al revés es varias veces aparece para invocar al demonio. Pero no estoy segura de si aquí sea una especie de juego arquitectónico, es decir, leerlo volteando para arriba. A lo mejor es mucho más difícil que leerlo con un espejo en la mano. Y a lo mejor es una especie de juego. Lo digo por, no sé si han visto alguna vez el mural que está pintado en el techo de la iglesia de San Juan en la plaza de Coyoacán, que tiene un efecto visual muy extraño. Todavía no sé muy bien cómo se hace, pero a medida que uno va caminando,
algo pasa que ya, que Jesús nunca queda de cabeza. Ajá. O sea, uno pensaría que si vas caminando y entonces, si lo ves desde acá, si lo ves desde acá lo ves derecho, pero si lo ves desde acá ya debía estar al revés y no lo está. Alguna vez me explicaron la complejidad del efecto visual, cómo estaba hecho, eh, que no la recuerdo, pero ahorita me acordé de eso, es decir, es una especie de juego. Lo que no sé si sea así. Ahora mencionabas, me gustaría conocer bien ese lugar y ese libro. Mencionabas que hay otros elementos para pensar que es una iglesia diabólica, pero, y podría ser uno de estos, pero también podría no serlo, sino solamente una especie de juego para que puedas leer la Magnífica viéndolo, en vez de en un libro, viéndolo en un espejo, ya lo puedes leer. Nada más eso quería comentar. Y felicidades, están padrísimos. Muchas gracias. Tus Sí, lo del cosas hueso sobre la... de que el de gato le saqué la vuelta porque soy amante de los gatos y sentía muy feo cada vez que lo veía. Me pasaba como a ti con los gusanos. Era muy, muy traumático. Pero bueno, sí, sí es cierto. Y lo del juego barroco tienes toda la razón. Eso de hecho pudo haber sido un juego barroco. Entonces sí, tú y yo tenemos que ir a esa iglesia, Cecilia. Sí, sí, Y se nos apuntadísimo. pueden contar los del seminario si quieren, porque honestamente a mí también me entran muchas dudas. Es decir, sí dicen, por ejemplo, que en Cholula suele estar todas las vigas con oraciones, ¿no? Y esas sí están en el orden correcto, pero aquí estamos hablando de gente que seguramente era bastante más letrada, por eso la puso en latín, y por el otro lado, que podría haber entrado en ese juego, ¿no? Incluso ya decir que es la guarida del diablo me parece también como que hay que tomárselo con pincitas, ¿no? Pero está bastante interesante. Sí, hay más elementos y el autor lo va desarrollando muy bien, pero aún así yo creo que sí, hay que verlo para creerlo, ¿no? Un viajito a Puebla, nos Sí, tomamos unas vamos. cenitas, un mole, unos chiles. Gracias. Muchas gracias, doctora López Ridaura. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, pues mientras alguien más se anima, me gustaría hacer un comentario, mitad comentario, mitad pregunta. Es interesante cómo justamente las puertas y las ventanas funcionan como espacios liminares, digámoslo así, entre la calle, entre el afuera y el adentro, entre, digamos, lo que resulta extraño y lo que resulta íntimo, pero al mismo tiempo cómo son justamente los umbrales, ¿no? Una especie de umbrales que justamente resultan vulnerables y es por donde justamente puede colarse el mal adentro de las habitaciones, ¿no? Y el hecho de que este tipo de umbrales, de lugares liminales, necesiten una protección extra justamente para evitar esa posible entrada de algún elemento maligno. Y me resulta muy interesante sobre todo el uso de las tijeras, por ejemplo, para repeler a las brujas. Y quisiera preguntarle justamente esto, por qué unas tijeras? ¿Por qué no otro elemento? No sé, cuchillos o algo que también tenga, digamos, algo con lo que también se pueda cortar algo, porque precisamente tienen que ser tijeras. No sé si hay información al respecto. Ahí yo creo que lo podemos comentar entre las dos, ¿no? Porque realmente, además es algo que se produce todavía en la actualidad. Se ponen tijeras abajo de la cama para evitar que las brujas chupen a la gente que está dormida, ¿no? Lo que a mí me sorprendió precisamente es que en esta ocasión, y además creo que es la única vez de todas las que estuve revisando, en las que se habla de poner las puertas, digo, las tijeras en la puerta, ¿no? Me sorprendió, por ejemplo, que no hayan puesto los cuadros de santos en la puerta, ni mucho menos, ¿no? O sea, que es lo que se hace ahora mismo, ¿no? Se pega la efigie en la puerta. Entonces, más bien, a mí me parece que tiene que ver con que es el hierro, ¿no? El hierro es el que espanta a los demonios, la figura de la cruz, como bien dice Cecilia, en efecto, porque pues, se ponen así abiertas. Y además de eso, no sé, Cecilia, si hay alguna otra razón, pero sí, son ambas cosas, creo.
Sí, creo que principalmente, o sea, ¿por qué no cuchillos y también pueden ser de hierro? Es porque se forman la cruz. Por eso tijeras, desde siempre. Ujú. Sí. Lo, Y lo pre- sí. sí, lo preguntaba porque hace algún tiempo me topé con un relato. Creo que estaba originalmente grabado en náhuatl, probablemente, pero bueno, fue transcrito al español y me llamó mucho la atención. El cuento, sin mal no recuerdo, se titula El compadre Nahual, y en él narran justamente cómo un nahual, que más bien se confunde un poco con la figura de un brujo, trata de chupar a un niño. Sin embargo, los padres despiertan justamente en el momento en que está a punto de hacerlo, pero lo interesante del asunto es que el nahual se transforma como una especie de hilo plateado que va bajando desde el techo, desde una ranura en el techo, para llegar al niño. Y entonces los padres usan justamente las tijeras para cortar, digamos, ese hilo, y de esa manera evitan, ¿no?, la muerte del infante. Entonces me preguntaba si, porque tengo la idea de que he escuchado en varias ocasiones que las brujas se transforman como una especie de hilitos o de algo por el estilo que van hacia el niño. Entonces no sabía si había por ahí algún tipo de relación entre las tijeras justamente y esta forma de las brujas, pero era nada más una idea que tenía ahí en el aire, por eso la pregunta. Está increíble. La verdad es que ahorita me recordaste algo que me platicó ay, no me acuerdo si fue Citlali o fue, y en ese sentido si fue de Veracruz o si fue de Colombia, Citlali o esta Yurleni, que en efecto se considera que las brujas bajan por un hilo, que son como cabellos en algunas casas. Entonces, yo no lo había escuchado y ahorita pues ya escuché dos versiones en un mes. Interesante, la verdad, es bastante llamativo. ¿Alguno de ustedes lo había escuchado? Yo no. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien más que Yo, tenga comentario. Sí, Mara, adelante, te escuchamos. hola. Bueno, pues primero, Claudia, muchas gracias. Siempre escucharte es muy estimulante para seguir investigando también. Y a mí me llamaba mucho la atención desde un principio la idea del umbral y los objetos que se poner en los umbrales para proteger la entrada y la salida. Y pues ahorita escuchándote, o sea, son elementos naturales, el hueso, las fibras y escrituras en la puerta remiten al Antiguo Testamento, ¿no? Al Éxodo, que marquen sus puertas con la sangre del cordero para que no se lleven a la gente. No sé si eso tenga alguna relación. Yo no había visto que en las vigas se escribe la oración y eso también es algo que me llamó mucho la atención. Y pues la introducción también del espejo para poder leerlo y el espejo también es considerado otro tipo de portal, otro tipo de umbral. Entonces me parece muy interesante cómo se utiliza para poder leer otro umbral diferente que refleja y que bueno, también es pues un elemento que se utiliza para otro tipo de rituales, ¿no? Pues más bien, o sea, me puse a reflexionar en estos elementos que pueden poner en las puertas y como que me llama mucho la atención que la idea de la letra, ir sobre la puerta, pues sigue estando presente en imaginario, ¿no? O sea, y poner la estampita atrás de la puerta, pues también es una forma de la letra como protección, ¿no? Más que la palabra, quizás. Pero no sé, son más bien así como ideas que se me vinieron a la mente cuando te escuchaba, ¿no? Y muchas felicidades, Claudia. De hecho, hay un artículo precioso en la revista de Folklore, precisamente donde hace una revisión de todos los umbrales y de precisamente todas estas figuras que se suelen poner y también signos, ¿no? Y símbolos. Tenía yo dentro de todos estos símbolos que encontré actualmente,
Por ejemplo, yo no sabía que el Día de la Candelaria se ponen símbolos como para darle la bienvenida a los Reyes Magos y demás. Me parece que es el Día de la Candelaria, no me creas mucho. Pero es como una fórmula que se pone con tiza, ¿no? Y se reza una oración a la tiza para que realmente sea productivo el asunto, ¿no? Entonces, esto de los símbolos sí tiene mucho que ver precisamente la marca, ¿no? Para evitar el mal, en este caso, en el caso bíblico, es una marca para que no entre la peste en las casas, ¿no? Para que Dios lo reconozca. Y bueno, sí, o sea, realmente pues este tipo de historias ha sido de toda la vida, ¿no? Pero, y por supuesto además, todos los artefactos que se ponen, ¿no? Además de algunos de los, pues oraciones que les mostré, también se ponen inscripciones, también se ponen, obviamente, pues, esculturas en objeto, ¿no? En bulto, por ejemplo, pues también las gárgolas y demás son un tipo de protección para las puertas. Entonces, enumerarlos ya hubiera sido muy largo, ya nada más. Por supuesto que me quise detener nada más en el caso de los expedientes inquisitoriales, del libro de relatos populares, es decir, todavía habría que irme a la Inquisición para ver mucho más, ¿no? Ahorita no me dio tiempo de ir al archivo, pero seguramente hay muchas Sí. más cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que respondiste al final la pregunta de Ireri, ¿no? Que respecto a precisamente si los espejos funcionan como umbrales y puertas, en diferentes ejemplos literarios y demás, sí, 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 son umbrales para otros mundos, ¿no? Entonces sí, también respondiste a esa pregunta, me parece. Bien, Pues de hecho que los altares de muerto en México se pongan también como para altares, para que pueda llegar el alma por medio del espejo también. Exacto. No lo sabía lo del altar por medio del espejo, no, pero el altar por sí mismo incluso es un arco a través del cual pueden entrar también. Tienen un arco. Uh-huh. Que los arcos son umbrales también. bien, cedemos la palabra a la doctora Ania. Adelante, doctora. Hola Claudia, buenas tardes a todos. La verdad, primero me encantó tu proyecto. Estoy muy interesada en cómo lo fuiste construyendo a partir de las fuentes, porque también poder llegar a estas prácticas específicas relacionadas con los umbrales, pues debió ser una pesquisa bastante ardua en los documentos inquisitoriales, ¿no? Entonces, primero que nada, muchas felicidades, está muy interesante. Creo que se vincula, perdón, con muchas prácticas también que o la forma en cómo se construyó simbólicamente la idea de la puerta o del umbral. Yo no sé si has pensado incluir, por ejemplo, aquellos que tengan ceremonias en cuevas, en sierras, en donde también pues se pensaba como una suerte de entrada al infierno, pero en el caso, por ejemplo, para los indios, pues eso era un lugar de rogativas muy importante, que también fueron compartiendo después con otros grupos de la sociedad, como los lobos o los o coyotes o mulatos, en donde pues se llevaban ofrendas para pedir diferentes tipos de cosas, ¿no? Podía ser desde lluvia, he encontrado casos también para encontrar objetos perdidos, ¿no? La fabulosa práctica de la adivinación. Y en ese sentido hay una práctica que yo recuerdo en donde se traían unos huesos, ellos decían que eran huesos de ancestros, no propiamente para ponerlos en el conjuro, sino porque a partir de ellos les comunicaban los lugares en donde había cosas que habían extraviado, ¿no? Era como una suerte de adivinación, pero era un hueso con el que se relacionaban, ¿no? O sea, ellos lo asumían como de ancestro, no cualquier hueso del cementerio, al contrario de otras prácticas de hechicería en donde sí de pronto se piensa incluso la utilización de huesos de alguien que fue brujo o hechicero, ¿no? Que le brindan como un espectro más amplio de poder a los hechizos. Entonces, bueno, en ese sentido me pareció como muy interesante, me hizo pensar o evocar todas estas cuestiones. La parte, otra que quería comentarte de las tijeras, bueno, que mencionaba ahorita Jair, eso es fabuloso, todavía en tradición oral se escucha. Yo me acuerdo que era algo que mi abuelita nos contaba, ¿no? Que era un método de protección que se usaba en el pueblo y es de Tlaxcala.
Entonces, es como una práctica también como de largo aliento. Y con respecto, ya para finalizar, con respecto a la casa del diablo, bueno, esta es una casa muy polémica, yo creo, bueno, el estudio más célebre sin duda es el que nos ha citado. Yo todavía no sé si estoy completamente convencida de que sea una casa de culto al diablo, ¿no? Porque si bien tiene como muchos elementos que nos ponen a pensar, vi por ahí también una otra interpretación de un chico, te paso el dato que él estudia en la Pontificia, y él hablaba de la posibilidad de que esta casa hubiera sido utilizada por algún, pues no sé sabría si decirlo como chamán, curandero, pero acuérdate que esos personajes en los pueblos tienen como múltiples facetas, ¿no? Son un crisol de personalidades, ¿no? Entre curandero, hechicero, chamán, y que pudiera estar utilizando símbolos religiosos reinterpretados de alguna forma que podrían no tener ese tinte eh, a propósito, ¿no? O sea, de buscar la presencia o el llamamiento al demonio de una manera explícita. No lo sé. Ahí todavía creo que nos queda mucho por pensar, pero muchísimas felicidades, Claudia, de veras me ha encantado. Muchas gracias, Ania. Fíjate que lo de las cuevas de los montes, por supuesto que ya estaba yo bien entrada metiéndolo. Y luego dije, bueno, a ver, porque además son divertidísimas esas historias, ¿no? Porque realmente se fundan también en leyendas. De hecho, estaba poniendo dos ejemplos en los cuales en la entrada de la cueva, los individuos que están a punto de traspasar el umbral tienen que pasar a determinados retos, ¿no? Es decir, ya ahí se mete también la figura del héroe, ¿no? Que trata de entrar y que por supuesto se encuentra con animales que le custodian la entrada, ¿no? De serpientes, el chivo negro que además al que le tienen que dar un beso y ellos tienen que dejar las reliquias, que a mí eso me parecía muy interesante. Es decir, centrándome solamente en la entrada, sin irme más allá, ya había muchos elementos para poderlos desarrollar. Ahí tuve, digamos, un conflicto existencial porque dije, bueno, a ver, o sea, va a ser muy amplio y además creo que sí parte del proyecto sería ya hablar del umbral como tal y luego también de las puertas ya como la puerta física, ¿no? Ahí es donde también, pues digamos, como le pasó a uno de los personajes que se iba a meter a la cueva y se echó para atrás, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Como que me dio cobardía y mejor me eché para atrás porque dije, mejor, digamos, ahorita esto es lo que puedo controlar, esto es, digamos, de lo que además tengo ya material para poder hacer una revisión, una comparación aquí mismo en este momento, con respecto también a lo que pasa más adelante. Y bueno, del umbral, en este caso en particular, me parece que merece, digamos, una parte, ¿no? Porque si tienes toda la razón, es otra de las entradas de la Nueva España que tiene mucha tradición por su cuenta, ¿no? Y respecto a, había otra cosa que comentaste que me gustó mucho para desarrollar, la tradición oral. Sí, y por otro lado, esa es otra de los fines que a mí me encantaría ir buscando, ¿no? Porque fui preguntando a quien me encontraba cuáles eran las prácticas que la gente en su familia tenían para evitar que entrara el mal a sus casas, ¿no? Si tenían algún tipo de práctica como esta de colgar estampitas o por supuesto palmas, ¿no? Palmas benditas. Y me pasaron algunas de las creencias bastante interesantes, ¿eh? Por ejemplo, en España me parece, y Alberto nos dirá, hay una flor preciosa que alguien me dijo que era como una manzanilla gigante, que se supone que ahuyenta al mal y tiene una leyenda bastante fuerte, entonces tendría yo también que ponerme a investigar eso, pero me encantaría, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo, tuve muchos momentos complicados. La pesquisa fue por otro lado, fue porque me fui engolosinando con toda la literatura que había y al mismo tiempo no había suficiente literatura a la mano para poder hacer el desarrollo de todo esto, ¿no? Entonces, digamos que esa sería una tercera etapa de este estudio, ¿no? Verificar cuáles son las tradiciones, y solamente en México ya son bastante amplias, ¿no? Porque sobre la misma palma hay muchas tradiciones incluso, ¿no?
Es decir, mucha gente agarra esa palma, la pone en cruz, la enmica. Mucha gente la reza alguna oración antes de ponerla. Mucha gente, en efecto, quema tantito para poderlo, digamos, ahumar toda la casa para evitar que el mal, pues, digamos, permanezca en la casa, sobre todo en las esquinas, etcétera. Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con esas prácticas, ¿no? Pero sí, sí me gustaría hacer la revisión oral, a ver qué más me cuentan, porque ha habido también otros relatos llamativos. Ahí salió el de la bruja, por ejemplo, una compañera me dijo que su papá le recomendó que se tomara un té de esa hierba cuando se sintiera mal, ¿no? Que la quitara de la puerta, que yo digo, si yo me lo creyera, además ya está contaminada del mal que se va quedando ahí en la hierbita, ¿no? Pero igual que se lo tome en un tecito y con eso se le quita el malestar que pueda llegar a tener. Y por el otro lado, ella misma me dijo, porque además las brujas entran por la cerradura de la puerta y no se pone eso y entran en forma, o más bien ya adentro toman la forma de una serpiente. Y vean cómo ahí se mezclan las creencias. Toma la figura de la serpiente y le roba la leche a los niños recién nacidos porque se prende al pecho de la mamá. Es decir, y ahí tenemos el motivo de la serpiente chupadora. Así me salió de la nada, ¿no? A partir precisamente de estar preguntando por las puertas. Y bueno, pues lo que yo decía, ¿no? Ahora, por ejemplo, es mucho más fuerte la intención, o más general la intención de detener al mal. Pero de pronto, pues a lo mejor también es porque no he preguntado tanto y tendría que preguntar para qué ponen las protecciones, ¿no? Y muchas de ellas probablemente me van a decir que es para evitar que entren las brujas. Claudia, Muy tienes bien. toda la razón. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, sí, es que es un trabajo como de largo aliento el que te auguro, ¿no? Porque hay una multiplicidad de factores. Ahora que mencionabas ya de último lo de La Palma, me acuerdo cuando me mudé de casa, estoy hablando hace unos 5 años, llegamos y había unas microcruces en todas las esquinas de las ventanas. Y entonces cuando las íbamos a quitar, cuando íbamos a pintar, mi abuelita me dijo, no, no, no las quites porque estos están para dejar el mal afuera, ¿no? Entonces, vean esas prácticas de largo aliento, ¿no? O sea, la ventana también como pensada, como ese lugar como más vulnerable, ¿no? De la casa. Pues, muchísimas gracias, Claudia. Felicidades. Un abrazo. Gracias, Ania, igualmente. Y fíjate, perdón, ahorita no sé si tú te acuerdas, Alejandra Mara, en la casa en la que estábamos allá en la cultural indígena, todas las puertas tenían cruces de palma, todas y cada una de las puertas, en la parte de arriba. Y un día yo pregunté que por qué las cruces, ¿no? Porque en efecto, pues tú ves ese tipo de imágenes y por supuesto también te da repelos porque dices, por algo la ponen, ¿no? Y sí me contestaron que en realidad era porque hubo un momento en el que todo el mundo se peleaba ahí en esa casa y entonces aseguraban que entraba el mal, es decir, el mal se mantenía en el dintel por lo que me dijeron, ¿no? Y que al poner eso ellos estaban exorcizando al mal. Entonces, es interesante también porque pues en efecto cualquier puerta, ¿no? Puede ser bendecida, pero cualquier puerta puede tener algún tipo de peligro. Es un umbral. Bueno, Claudia, por ¿Alguien alusión. más? Sí, sí, Adelante, yo doctor. quería, sí, por alusiones además. Bueno, siento haberme perdido la charla propiamente dicha, pero es que hoy teníamos, bueno, llevo 3 días con sesiones intensivas de la comisión esta de acreditación en la que tuve la debilidad de aceptar que me nombraran y ha sido vamos, una semana tremenda. Pero bueno, por lo menos he llegado al coloquio y creo que una cierta idea de por dónde iban los tiros me voy haciendo. Bueno, aquí lo de la flor está como la manzanilla, a mí no me suena, pero claro, pueden ser variaciones regionales. Aquí, desde luego, lo que sí que se mantiene, lo que pasa es que yo creo que ya de una manera completamente, o sea, se ha perdido el sentido, ¿no? Es lo de, bueno, por supuesto, guardar en casa las palmas o las ramos de olivo del Domingo de Ramos, pero digamos, la tradición que se conserva así más propia
es colgarlos en los balcones. Y sobre todo el balcón que da sobre, que si hay alguno sobre la puerta de la casa. Esto es sobre todo, claro, típico de los pueblos, ¿no? Y la verdad es que yo nunca lo había relacionado, vamos, nunca me había planteado la cuestión, pero ahora oyendo lo que estabas comentando, pues tiene, claro, es seguro que es decir, bueno, primero el balcón en sí mismo ya es un umbral, pero es que además si hay uno que está justo sobre la puerta de la casa, se ponen ahí. Es claro, es como el sitio principal, pero no es solo el sitio principal, es que ahí es donde está haciendo su función de preservación. Y a veces se cruzan dos palmas, no en cruz, porque claro, en un balcón, en la reja de un balcón es muy difícil, pero en aspa sí. Y esto es bastante, es decir, yo todavía recuerdo haber visto bastantes casos, sobre todo con palmas, también con ramas de olivo, pero menos. Y desde luego sí, seguro que en último término está relacionado con eso. Lo que has contado de las brujas entrando por la cerradura y yo no vamos, yo aquí en la tradición española no conozco casos con serpientes, aunque es posible que los haya. Pero en cualquier caso, la idea de que se cuelan por la cerradura, luego lo de que agarran al pecho de la madre y cortan la leche, que es como se decía aquí tradicionalmente. Pues sí, ese son solo que ahí está explicado muy claro, de una manera muy gráfica y muy plástica, con lo de la figura de la serpiente, ¿no? Yo aquí desde luego no conozco ningún ejemplo, aunque es posible que los haya, porque desde luego, claro, además la serpiente es un animal tan claramente con unas... Pero eso es curioso porque aquí en la tradición hispánica, por lo que yo recuerdo de los procesos inquisitoriales que he podido consultar, o etcétera, o de los manuales de los tratados antisupersticiosos, etcétera, no hay una relación estrecha entre las brujas y las serpientes, aunque la serpiente es un animal con una tradición demoníaca tan marcada, ¿no? Entonces eso me ha llamado la atención, pero vamos, en cualquier caso lo de la cerradura, lo de cortar la leche y eso es tan totalmente característico y ahí, claro, hay una manera de ligar las cosas de una manera muy natural, por decirlo así. Y luego aquí lo que hay bastante tradición, y de hecho yo publiqué siendo bastante joven un trabajo en el que me ocupaba, eh, digamos, era un asunto colateral. Yo me estaba ocupando de las cuestiones de epigrafía popular. Entonces eran todas estas inscripciones que hay en los dinteles, pero claro, muchas de esas inscripciones son claramente apotropaicas, es decir, hay la mención, bueno, los monogramas de Jesús y María, cruces todas las que quieras, por supuesto, el Ave María Purísima, el Tota Pulcra es María, el culto a la Inmaculada, que en este país siempre ha sido una especie de obsesión. De hecho, creo que fue Felipe IV el que prohibió que se discutiese públicamente, aunque no era dogma de la Iglesia todavía, pero dijo que no, que en el Reino de España, que no se realizaba en la corona hispánica, que no se discutía la Inmaculada Concepción, ¿no? Y cosas así. Entonces, es decir, hay una serie de elementos, eso que ni siquiera, además, eso que no es que sea una cosa de quita y pon, es que están grabados en la piedra antes de ponerla en la casa, o sea que, porque bueno, sí, a veces pues sale el año, el fundador, etcétera, pero lo que predomina son eso, cruces por supuesto y luego elementos, eso, de hecho, yo recuerdo que fotografié en el libro de magia, además, en el libro de señales, portentos y demonios, me parece que hay, cuando en el capítulo 16, cuando hablo de lo de los nómina sacra, etcétera, me parece recordar que reproduzco una foto que tomé yo en Oaxaca de un dintel en el que estaban Jesús, José, María. eh, eh, que debía ser de una casa pues de 17, 18 por el tipo de construcción, el tipo de letra, etcétera, ¿no? Con lo cual eso ya está incorporado de fábrica, ese elemento talismánico, apotropaico, como lo queramos denominar, ¿no? A mí aquí no me suena
lo de las estampitas, por ejemplo, o cosas pintadas que se puedan dar o poner o que se vayan a borrar y luego haya que volverlas a poner, a mí no me suenan. Es decir, está sobre todo eso, la cosa de lo que está grabado en el dintel, ¿no? Pero bueno, relacionado con eso está una devoción que se puso de moda en el siglo XIX, pero que no es más que una especie de reviviscencia del fenómeno, lo del poner un grabado del corazón de Jesús en la puerta de la casa. De hecho, en la casa en la que vive mi madre, que es un piso antiguo, en la puerta cuando nosotros llegamos todavía había una de esas que eran como una especie de óvalo esmaltado con un grabado, no sé exactamente por qué procedimiento, de la imagen del corazón de Jesús, normalmente con una leyenda que decía Sagrado Corazón de Jesús protege a los que entren en esta casa o los que viven en esta casa o algo por el estilo, ¿no? Que bueno, ahí está explícito realmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, digamos que esa es una formulación más puramente devota, que es, digamos, oficialmente admisible, pero bueno, obviamente lo que está detrás es todo lo que estáis comentando, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, aquí ese tipo de cosas, yo no sé exactamente dónde pueden conservarse más vivas ahora, porque con el cambio de estructura de distribución social, ¿no? La afluencia constante a las ciudades, el despoblamiento de los ámbitos rurales y, por supuesto, todo lo que ha supuesto la influencia pues, de los medios de comunicaciones, etcétera, la verdad es que en general muchas de estas tradiciones que ya estaban relativamente debilitadas en bastantes casos, yo creo que se han perdido en muchísimos casos. Y habría ya que irse a buscar a sitios especialmente, no sé, tradicionalistas en ese sentido, ¿no? Muy conservadores, con mucha inercia cultural para ver si quedaba algo, ¿no? Por eso el, el caso mexicano en el que todavía puedes verte esas cosas en acción, ¿no? Y mucho más vivas, pues realmente pues es muy interesante porque hay cosas que aquí ya es imposible averiguar cómo, cómo eran o cómo se concebían, salvo que, bueno, tengas la suerte tremenda de... Claro, luego, como dice el viejo dicho, donde menos esperas salta la liebre. Creo que ya os comenté alguna vez que la madre de Eva Lara, la coeditora del volumen, cuando ella tuvo a su hija, y una de las primeras veces que la vio la llevaba en el cochecito de bebé, le preguntó que por qué no llevaba ahí los lazos rojos y ella le preguntó, ella que lleva estudiando lo de la hechicería casi desde que nació, ¿no? Porque fue su tesis doctoral y ha seguido trabajando sobre estos temas y le dice, ¿los lazos rojos para qué? Y su madre le dice, hombre, pues para el mal de ojo, ¿para qué va a ser, no? Y se quedó absolutamente asombrada, ¿no? De que no tenía, ella que se dedicaba a eso no sabía hasta qué punto eso estaba realmente vivo ahí. Estamos hablando de la ciudad de Valencia, que es la tercera ciudad de este país, o la cuarta. O sea que no estamos hablando de un pueblo perdido por ahí en las montañas de no sé dónde, no. Así que bueno. O sea que sí, que realmente son cosas que siguen mucho más vivas de lo que podíamos pensar, pero aún así, aquí obviamente en formas ya muy debilitadas, reformuladas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, y bueno, y ya para terminar, pues no me enrollo más, es muy curioso cómo una cosa que a fin de cuentas es un producto humano, como son las puertas, es decir, bueno, sí, en las cuevas hay entradas, etcétera, claro, pero la idea del umbral, a fin de cuentas, está vinculada a una construcción, ¿no? Es decir, algo que no está dado de antemano y, sin embargo, la carga simbólica que los seres humanos hemos llegado a darle a eso, ¿no? Y desde luego, vamos, probablemente en todas las culturas. Ahora cuando estabais hablando, me estaba acordando que uno de los primeros amigos míos rusos, que fue un profesor de San Petersburgo, que vino aquí a España en el año 90,
había ido a cenar con él o a tomar algo al apartamento del Colegio Mayor Pedro Cervera donde se alojaba, y cuando nos fuimos a despedir, yo había cruzado la puerta y le tendí la mano y me dijo que no, porque hay que saludarse, hay que darse la mano a un lado de la puerta o al otro lado de la puerta, pero no cruzando, no con los brazos o las manos debajo del umbral, ¿no? Porque eso era mal, mm, de mal augurio o atraía la mala suerte, ¿no? O sea que es una cosa que me dejó también bastante sorprendido. Pero vamos, otro ejemplo de hasta qué punto efectivamente lo del umbral tiene una potencia simbólica realmente increíble. Bueno, a fin de cuentas, una buena parte de la ciencia ficción está construida sobre el concepto de portal, justamente, ¿no? O sea que sí, que realmente es un tema apasionante y bueno, una investigación que puede ser de lo más productiva. Así que bueno, esperaremos con mucho interés los avances. Oye, ¿me puedes mandar el artículo, Alberto? Sí, por supuesto, estaba pensando ahora que sí, que por supuesto, sí, Gracias. claro que te lo mando y lo podéis subir al repositorio común y Sí, reenviárselo a quien le interese, por descontado. Sí. lo subimos a la bibliografía. Ahí también ya Eso es, está el libro de portentos y señales, me parece. O sea muy que, bien. para que ustedes Lo que pasa es que tiene un título que en principio no se asocia con esto, porque es algo así como epigrafía folclórica, el caso de Cuacos de Yuste y Aldea Nueva de la Vera, que son dos pueblos de ahí de donde iban los españoles que fueron a Nueva España, de la zona esta extremeña, ¿no? Eso, entonces, porque precisamente, vamos, yo había visto aquí en el Pirineo también hay, pero en pueblos relativamente pequeños, la densidad no la había visto nunca, entonces fue lo que me llamó la atención y entonces nos pusimos que entonces era mi novia y yo, a reunir el material y a organizarlo. Y bueno, salió una cosa bastante curiosa y eso, y bueno, pues por lo menos puede ofrecer un elemento de comparación. O sea que sí que te lo mando, por supuesto. muchísimas gracias. Y Nada, a sí, vosotros. tienes razón, o sea, realmente esto da para mucho. Y vaya, ni siquiera me metí todavía en realidad a las puertas de iglesias. También hay además protección para las puertas de las ciudades, para las Ah, bueno, claro, esa es otra. Me metí solo en casa habitación, o sea, y estaba yo pensando, me acordaba de las historias de vampiros, ¿no? Que no debes dejar entrar al vampiro, no le Ah, debes de sí, decir, claro, y lo de la ristra de ajos y eso, sí. y la lista de ajos que hay que poner, ¿no? Y me acordaba también de esas donde también el diablo, ¿no? Se acerca a tu puerta y te pide la entrada y entonces tú tienes que negársela, ¿no? Para que no Sí, entre. sí. Entonces hay infinidad de cosas, es verdaderamente muy difícil ver la dimensión hasta que te metes, ¿no? Y entonces ya dices, está padrísimo porque realmente sí, hay bibliografía padre. Yo me clavé me fui hasta los griegos y tal, y al final, pues me decidí quedar por la puerta de la casa, eso fue. Porque además es en efecto una puerta, ¿no? De madera o lo que sea, Ujú, pero es una puerta en la cual se pueden colgar o se pueden pintar cosas. claro. Sí, Ahí claro, eso. y ya con eso tuve para. No, claro, es que realmente solo con esa puerta ya hay tela, sí, desde luego, ya hay tela que cortar. La flor se llama Egusquilore. Es una especie como de flor de cardo o algo así, dice. Egusquilore. Pues no lo Y había oído, ¿no? es precisamente para evitar las enfermedades. Se pone en la puerta. Ajá. Y bueno, está padrísimo la devoción del grabado del corazón de Jesús. Y lo de Sí, darse sí, la esto mano. todavía hay y en las puertas de las casas en los pueblos todavía se ven de vez en cuando, sí. Ujú. Con diversas formas. A veces es la imagen de Jesús con el corazón en el centro, otras es solo el corazón con la corona de espinas, etcétera. Pero sí, además es una cosa es decir, la devoción del corazón de Jesús ya existía antes, pero de pronto en el siglo XIX, y esto creo que tengo la vaga idea que viene de Francia, porque Le Sacré-Cœur, claro, es un edificio de finales del XIX a fin de cuentas, ¿no? Pues
debe tener, o sea, tiene algo que ver con movimientos devocionales franceses. Y bueno, aquí hay un uso curioso de lo de la devoción del corazón de Jesús en las guerras carlistas, que son más o menos desde 1830 y algo hasta finales del 19. Y ahí se puso de moda lo que se llamaba el detente bala, que era una estampita normalmente del corazón de Jesús que se cosía o se bordaba en el pecho, precisamente para, pues eso, claro, como talismán para que a uno no le hiriesen las balas, ¿no? Lo que pasa es que en este caso alguien podría haberse molestado en hacer seguramente una tasa de resultados, pero no tenían ese espíritu positivista. Porque claro, esto es una cosa tan concreta que no es como decir, bueno, entra el mal, no entra el mal, no, detente bala, o la ha detenido o no la ha detenido, no. Entonces, el número de personas que llevando este detente bala no fueron heridas por bala y las que sí lo fueron, pues igual podían haber sacado, igual resultaba que era efectivo, vaya usted a saber. Con estas cosas nunca se sabe. Sí, yo de hecho pensaba que el detente, porque aquí hay en el de este precisamente es detente, Satanás, ¿no? No entres. Ah, sí, bueno, sí, claro, pues es un poco la misma idea, ¿no? Sí, bueno, de hecho, incluso no se llamaban, habitualmente no se llamaban detente bala, se llamaban solo detentes, pero estaba escrito detente bala, porque claro, en este caso tenía una finalidad muy concreta, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco es la misma idea, claro, detente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no sé si haya un último comentario, una última aportación. Pues bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Y solamente para recordarles que cambió ya el horario de nuestras reuniones mensuales, será ahora a partir de las 12 del día, por favor, para que lo tengan en cuenta. No sé si haya alguna otra información, doctora. No, volverles a repetir la página electrónica, ya ven que la cambiamos porque tuvimos algunos problemas técnicos. Se las dejamos en el chat. Y estábamos pensando poner nuestras fotos para, pues para juntarnos con todas esas páginas maravillosas donde se ve uno súper guapo. Y pedirles las fotos y sus resúmenes curriculares para integrarlos en la página nueva. Muy bien, pues ya lo mandaremos. Muchas gracias. Y ya estamos por concluir también las normas de edición para ver lo de la publicación. Muy bien. Y se las mandaremos a ustedes más adelante. Pues muchísimas gracias a todos y es un gusto y bueno, pues si quieren estampitas se las mando. Compré bastante. Han de haber dicho que tenía yo serios problemas en mi casa, pero bueno. Muy bien. Pues un placer como siempre y hasta la próxima, que además me toca a mí hacer la presentación. Así que muy bien, pues me alegro de verles de nuevo, porque hacía ya unos meses que no, justo coincidía que no había manera. Y hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Cuídense. A ustedes, Gracias, adiós. hasta luego. Gracias, Hasta luego. adiós.